Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wins. Para realizar esta mini zanahoria ya tenemos un tutorial listo en este canal. En la descripción de este vídeo le estaré compartiendo el enlace. Además, también es un patrón escrito de manera gratuita en nuestra web gretawins.com. Esta zanahoria la hicimos aproximadamente hace unos 3 años. Y es la misma zanahoria que estaremos recreando ahora. Tiene ligeros cambios. Muy pocos, pero los tiene. Y por esa razón le estoy compartiendo nuevamente el tutorial. Además de los ligeros cambios que tiene, le voy a comentar que es exactamente el mismo patrón, las mismas cantidades de rondas. Pero hace 3 años atrás yo tejía el punto bajo en forma de V y con gancho 2.0. Acá estoy tejiendo el punto bajo en forma de X y con el gancho 2.5. Vean cómo hemos mejorado nuestra técnica. Vean los agujeros que me quedaban en aquel entonces. Acá ya es todo lo contrario. Sí hemos cambiado. Y además eso hace que el patrón se vea más pequeño, pero es exactamente las mismas cantidades de puntos. Y esto también le va a suceder si se guía por un tutorial donde trabajan en V y usted lo realiza en X. Eso suele pasar, que finalmente el amigurumi le queda más pequeño. No significa en lo absoluto que el trabajar en V siempre quede así con estos agujeros, ¿verdad? Y tan suelto. No es así. Eso depende muchísimo de la persona, ¿verdad? Pero esto fue en mis inicios. Así que aquí está la comparación ideal, ¿verdad? Para darnos cuenta de cómo con el tiempo nuestra técnica va mejorando y ni cuenta nos vamos dando. Solo por esa razón les mostraba estas otras zanahorias, pero en realidad, como se le enseñaba al inicio, en esta estaremos trabajando, ¿ok? ¿Qué materiales vamos a estar utilizando? Usted puede realizar esta zanahoria con la hilaza que guste, ¿verdad? Yo le muestro exactamente la que estaré utilizando yo. Es la marca Sinfonía, una hilaza 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Esta hilaza y otras más también las puede encontrar a la venta en nuestra web gretawins.com. Los colores a utilizar, este es calabaza, un naranja, este es verde limón, el verde que usted guste y este es tabaco, o sea, un marroncito para estas marquitas que sobresalga por encima del naranja que hayan elegido. Con esta hilaza yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros. Si usted desea utilizar otro gancho, es libre de hacerlo. Sepa que como le comentaba antes, yo realizo el punto bajo en forma de X. Si quieres saber más acerca de cómo se pueden realizar los puntos bajos, ya sea en V, X o falso X, en la descripción de cada uno de nuestros tutoriales le estoy dejando un enlace a un vídeo que tenemos en este canal, explicándole acerca de las 3 formas de realizar el punto bajo. Yo lo realizo en X. Y es importante que lo sepa, pues con el X se logran amigurumis más prolijos. Claro que sí, vamos a necesitar tijera, relleno y aguja lanera. Es todo lo que necesitamos, así que si desea confeccionarla, comencemos. Iniciaremos la ronda 1 con un anillito mágico. Ya que esté seguro, dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo. Y colocar marcador solo si lo considera necesario. Yo estaré utilizando una hebrita más fina del hilo para el proyecto. En la ronda número 2 vamos a realizar también 6 puntos bajos, trabajando en espiral. Un punto bajo, 2, y así continuaré realizando puntos bajos y acomodando el tejido. En la ronda número 3 estaré repitiendo 3 veces un punto bajo y un aumento.
un punto bajo y le sigue un aumento. Así repetiremos un punto bajo y un aumento 2 veces más. Esta ronda la acabaremos con 9 puntos. En la ronda número 4 realizaremos 9 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda número 5 iniciaremos con 2 puntos bajos, 1 y 2 y le sigue un aumento. Y así repetiremos 2 puntos bajos y un aumento 2 veces más. Esta ronda la acabaremos con 12 puntos. Durante las rondas 6 y 7 realizaremos 12 puntos bajos en cada una. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 7. En la ronda número 8 iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Así vamos a repetir 3 puntos bajos y un aumento 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 15 puntos. Durante las rondas 9 y 10 realizaremos 15 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda y de igual forma la ronda número 10. En la ronda número 11 estaremos iniciando con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue un aumento. Así vamos a estar repitiendo 4 puntos bajos y un aumento 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 18 puntos. En la ronda 12 realizaremos 18 puntos bajos sin aumento. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda número 13 iniciaremos con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Así repetiremos 5 puntos bajos y un aumento 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 21 puntos. En la ronda 14 realicemos 21 puntos bajos sin aumentos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Iniciemos la ronda 15 con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue un aumento. Así repetiremos 6 puntos bajos y un aumento 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 24 puntos. Durante las rondas 16 y 17 realizaremos 24 puntos bajos sin aumento alguno. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma en la ronda número 17. Iniciemos la ronda 18 con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 2 veces más 7 puntos bajos y un aumento y esta ronda la acabaremos con 27 puntos. Durante las rondas 19 y 20, 27 puntos bajos por cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 20. Ambas con tan solo 27 puntos bajos cada una. Iniciemos la ronda número 21 con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
y le sigue un aumento. Así repetiremos 8 puntos bajos y un aumento 2 veces más. Esta ronda la acabaremos con 30 puntos. Desde la ronda 22 y hasta la 30 estaremos realizando 30 puntos bajos en cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma en las rondas que siguen hasta la número 30. 30 puntos bajos por cada ronda. En la ronda número 31 estaremos iniciando con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y le sigue una disminución trabajando las disminuciones invisibles. Así continuaremos realizando 3 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y esta vez acabaremos con 24 puntos. En la ronda número 32 iniciemos con 2 puntos bajos, 1 y 2. Le sigue una disminución, así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución hasta completar esta ronda con 18 puntos. Y en la ronda número 33 y última realizaremos 18 puntos bajos. Si usted prefiere realizar 9 disminuciones, es libre de hacerlo, pero yo prefiero 18 puntos bajos, luego rellenar y luego cerrar. Y me resulta mucho más cómodo, es opcional. Cuando rellenemos muy bien esta zanahoria, que tome bien su formita, pues vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora cerrar utilizando agujita lanera. Así cierro la mayoría de nuestros amigurumis tomando solamente las hebritas delanteras, la primera de adentro hacia afuera, la siguiente de afuera hacia adentro y así hasta tomar las 18 hebritas que tenemos. Nos aseguramos que el relleno esté bien adentro y alamos y así se va a cerrar. Ale bien fuerte. Y recuerde que aquí encimita pues vamos a colocar hojas, así que si no queda del todo perfecto está bien, no se preocupe. Voy a asegurar justo aquí arriba por lo mismo, pues porque aquí vamos a colocar hojitas y apenas se va a notar. Pasamos la hebrita hacia adentro y la escondemos un poco. Y hecho esto, vamos a hacerle unas marquitas a esta zanahoria. Para las marquitas de la zanahoria estaré utilizando hilaza color tabaco. Lo que estoy buscando es que estas marquitas resalten un poquito por encima de este color calabaza, pero usted puede elegir el color que guste. Voy a hacer un nudito en el extremo y ahora sí que vamos a comenzar entre 2 puntos, siempre entre 2 puntos. Y estas marquitas son al azar, ¿ok? ¿A qué me refiero cuando digo esto? Deje pasar el nudo y que se esconda. Que no les puedo decir específicamente entre qué puntos y puntos dar estas marquitas, pero usted vaya dándolas al azar. No queden tan parejas, ni tampoco tan separadas, que vaya subiendo poco a poco. Recuerde que vamos en espiral, así que como quiera van a subir. Vea, ya aquí no quiero que me quede otra, sino quedaría muy pegadito, así que por ello nada más me voy a subir un poquito arriba. Miren cómo va quedando las marquitas. Por supuesto, las marquitas de abajo voy a buscar que sean un poquito más pequeñas y en la medida que vamos subiendo que vayan creciendo. ¿Ok? Pero vuelvo y repito, esto es opcional. Vean cómo aquí busco que me quede en esta parte y acá entre estas dos marquitas. Básicamente es eso. Irlas combinando, ¿verdad? Para irlas alternando además para que no queden en el mismo lugar. Y cada vez que usted considere necesario, pues no siga en la misma fila, sino que suba unas 2 o 3 ronditas. Dependiendo. También mientras más suba,
A la hora de saltar rondas, pues me voy a saltar cada vez más rondas. Son marquitas, ¿ok? Ya saben que la zanahoria tiene estas marquitas, en realidad son más hundidas, ¿verdad? Pero acá lo estamos haciendo así, pues lo estamos haciendo con la técnica amigurumi. Entonces así voy a continuar, preste atención, vea cómo yo lo voy realizando y pues si le gusta cómo lo hago yo, hágalo lo más similar posible, si no pues hágalo a su gusto y estará bien, también le quedará hermosa. Y una vez considere que tiene lista la última puntada, pues asegure y esconda la hebrita. Si al cortar le queda una puntita así, con la punta de la aguja lanera la puede esconder. Y ahora sí, pues vamos a comenzar las hojas. Para las hojitas estaré utilizando hilo color verde limón, pero usted puede utilizar el verde que guste. Vamos a iniciar con un nudo corredizo. Si lo desea puede dejar una hebrita larga al inicio y así resultará más cómodo luego esconderla. E iniciaremos cada hojita con 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Luego a partir de la segunda cadena, tomando esa hebrita que se forma por detrás de la cadena, realizaremos 15 medios puntos altos. Yo prefiero tomar esas hebritas que se forman por detrás de la cadena, pero si usted desea tomar la hebrita trasera tradicional, es libre de hacerlo también. Entonces tomamos lazada y comenzando a partir de la segunda cadena, 1 y 2, esta sería la segunda, tomamos la hebrita que se forma por detrás y ahí iniciaremos el primer medio punto alto. Y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta tener un total de 15. Nos va a quedar una cadena libre para en ella trabajar un punto deslizado. ¿Ok? Así que nada más voy a continuar realizando medios puntos altos hasta que me quede una cadena de las que hicimos del inicio. Ya terminados los 15 medios puntos altos, en la última cadena que nos quede, ahí vamos a realizar un punto deslizado. Y así como esta hojita vamos a realizar 4 más, o menos, o más si así usted lo desea. Yo con 5 hojitas estoy bien. Así que para cada hojita, vuelvo y repito, subiremos con 16 cadenas. Luego a partir de la segunda comenzaremos los 15 medios puntos altos y acabaremos con el punto deslizado. Una vez terminadas las 5 hojitas o tantas hojitas como usted guste, así quedarán. Vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora realizar la unión con la zanahoria. Lista la agujita lanera, guía. Las hojitas se tuercen en esta dirección, entonces en la misma dirección voy como a formar un círculo. Y de este modo es que estaré haciendo la unión, ¿ok? Buscando que más bien se tuerzan hacia el centro y no tiendan a abrirse tanto, pero es opcional, las puede colocar en otra posición si así lo desea. Y ahora nomás lo que estaré haciendo es buscando unirlas lo más centradito posible, ¿ok?
Voy a dar una puntadita en la primera hojita que hicimos en la base. Bueno, pues donde pueda. Para formar ese circulito. Y ahora sí, pues voy a estar cosiendo en lo que es todo este circulito de acá. Por eso les decía que las hojas van a tapar el centro. Una puntadita en la zanahoria. Y luego una puntadita en la hebrita que pueda agarrar de las hojitas, en la base. Y así vamos jalando y ajustando. Una puntadita en la zanahoria y otra en las hojitas. La idea es que quede fuerte, ¿verdad? Y que nunca se nos vayan a separar, pero básicamente son puntaditas al azar para esta unión. Si usted desea pegarla, pues también puede pegar las hojas a la zanahoria y estaría bien. Solo que si un nene va a jugar con la zanahoria luego, sin duda alguna es más seguro con costura que con pegamento. Pero es solo una recomendación que les doy. Se lo hace como guste. Y una vez realizada esta unión, pues habremos acabado esta zanahoria. Claro que sí, la puede incluso utilizar como sonajero colocándole algún cascabel dentro, alguna bolita que suene. Son ideas que le doy o simplemente puede servirle para decorar en una cestita, coloca varias y decora en esta temporada de Pascua. Espero y este proyecto haya sido de su agrado y si ha sido así, porfa, no olvide dejarme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le gusta lo que ha visto, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. Chau, chau.